Denle un aplauso al Señor. Ahora sí vamos a leer la Biblia, ya que los hice reír un poco. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 25. Quiero leer y cerrar esta parte de este mensaje, o por lo menos estos 3 mensajes que he compartido con ustedes acerca de estar unidos a Cristo. El yugo no era lo importante, sino la enseñanza más importante era estar unidos a Cristo. Entonces, en el capítulo 25 en el capítulo 11, en el versículo 25 del libro de Mateo. Y dice la palabra, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Y el versículo 28, el versículo clave de esta palabra, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, un breve repaso de lo que aprendimos durante estas 2 enseñanzas anteriores sobre esto. Enseñábamos que el yugo era una herramienta, un elemento, una herramienta que unía a 2 animales. Jesús toma esto como ejemplo porque para ello era lo más común que había. Era lo más en lo que podían asociar rápidamente esto a la vida de alguien. Hoy podríamos usar un montón o emplear un montón de términos más modernos, más computarizados, pero hoy lo que sí podemos decir que el yugo tenía o estaba creado para hacer funcionar a 2 animales en una misma tarea, en un mismo objetivo. El yugo era una madera que unía por la cerviz, por el cuello, a 2 bueyes o a 2 asnos, y hacía que uno pudiera colaborar con el otro. Se solía hacer esto. Primeramente había una ley que decía que no se podía unir 2 animales de diferentes especies. La Biblia también nos habla y nos enseña que no debemos unirnos a yugos desiguales. No tratar de que colabore conmigo, de que alguien sea colaborativo conmigo cuando no comparte mis principios de fe. Yo puedo trabajar, estar rodeado de un montón de personas, pero hay algo que una persona de fe va a hacer en tu vida, que es desarrollar tu fe. Por eso Jesús habla y dice que todos los que están trabajados y cargados, vayamos a Cristo para que Él nos haga descansar, para que encontremos descanso para el alma. El alma sufre cansancio cuando estamos lejos del Señor. Todo eso estamos repasando. Y Jesús dice en el versículo 29, dice que debemos aprender de Él. Digan conmigo, aprender. La palabra clave más importante de este mensaje es aprender. Díganlo de vuelta conmigo, aprender. Anótelo como un título si usted está anotando, y ponga todo lo que el Señor quiera enseñarle todos los días de su vida, porque vos y yo nunca tenemos que dejar de ¿qué? De aprender. Porque en Dios nunca vamos a terminar de conocer todos los misterios que Dios tiene para nuestra vida. Por eso Jesús dice lo siguiente, dice que había algo que había sido escondido para los sabios, pero no fue escondido para nosotros. Usted y yo somos privilegiados porque a nosotros se nos ha revelado el Padre por medio de Cristo, que es su Hijo. Y hoy estamos en este lugar y este es un regalo del Señor para nosotros.
nosotros simplemente fuimos elegidos por Dios para conocerle a Él. No hicimos nada, simplemente Él nos eligió. Por eso dice que Él se revela a quien quiere. Usted y yo somos regalos del Señor, el regalo del Señor para nuestra vida que Él se nos reveló. Dios se te reveló. Usted y yo conocemos a Dios y ese es un regalo del mismo Padre que pudiéramos conocerlo a Él. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, ya comenzando en el mensaje de este día, dice la palabra del Señor que en Cristo nosotros tenemos una carga. En Cristo nosotros tenemos una carga. Es decir, el Evangelio en tu vida va a producir carga. ¿Usted cree que va a venir a la iglesia para que todos sus problemas sean quitados? No, esa es una mentira. Eso no existe en la tierra. No hay nadie que te pueda asegurar eso. No hay nadie que te pueda dar bienestar. Nadie que te pueda dar el completo bienestar en la tierra. Eso es una mentira, un engaño en el que cae mucha gente. Por eso dice, venga y rompa todas las ataduras, todos los males. Y la gente cae en la hechicería, en la brujería, cae en los manos santas, cae en los hechiceros, en gente que te promete cosas que nunca va a poder hacer en tu vida, que es darte un completo bienestar sin Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que aunque estamos en Cristo, nosotros vamos a tener una carga. Por eso hoy a la mañana hablábamos de esto. ¿Qué es una carga del Evangelio? Una carga del Evangelio significa que hay cosas que ahora por Cristo vos y yo ya tenemos la obligación y la responsabilidad de cambiar. Ya no es por otros, sino por el mismo Evangelio. Hay cosas en tu vida que ya son una responsabilidad por Cristo que tengas que cambiar. Tu manera de hablar, tu manera de responder, tu manera de comportarte. Hay cosas que en nuestra conducta tienen que ir cambiando porque ya tenemos que hacernos responsables del Evangelio que nosotros hemos creído. Usted y yo tenemos que hacernos responsables de este Evangelio que hemos abrazado. Por eso hay cosas en tu vida que vas a tener que cambiar con la responsabilidad de un hijo de Dios. Hay cosas en tu vida que ya vas a tener que empezar a cambiar porque ahora sos responsable de un evangelio. Hay sistemas de horarios, sistemas de amigos, de relaciones, conversaciones, cosas que a nosotros ya nos produce una carga porque ahora estamos en Cristo. Pero dice la Biblia que esa carga en Cristo será fácil de llevar. Por eso dice la palabra del Señor que lo que tiene que pasar en tu vida y en mi vida es que Cristo se nos revele. Revelación. Aprender, pero hay cosas que vamos a aprender de Dios que no van a salir de la boca del hombre. Hay cosas que el pastor no te las puede enseñar. Hay cosas que el líder no te las puede enseñar. Por eso usted exija al líder al máximo. Exíjame al máximo. Exija a los pastores al máximo a la hora de la enseñanza, que te enseñemos. No siempre te vamos a enseñar lo asombroso, no siempre te vamos a enseñar cosas guau que te van a partir la cabeza, pero siempre que te estemos enseñando la palabra del Señor. Cuando yo me pare aquí a contarte mis experiencias y te hable solo de mi experiencia, usted tiene que decirme, bueno, pero ahora enséñame la palabra. Porque mi experiencia te puede ayudar en algo, no sé si en algo, pero quizás te pueda dar una guía en algo, pero lo que te va a hacer bien de mi vida es que yo te enseñe la palabra del Señor. Usted necesita la palabra del Señor. Bueno, escuche. Usted necesita la palabra del Señor. Usted necesita que yo sea una persona. Usted no necesita mi ejemplo de hombre y de persona. Nosotros hemos mal comprendido. Dijimos, el pastor tiene que ser un ejemplo, el apóstol tiene que ser un ejemplo.
Por supuesto, la Biblia, Pablo le habla a Timoteo y dice que nosotros tenemos que ser ejemplos. Yo te pido perdón en las cosas que no pude ser ejemplo para tu vida y trataré de ser un ejemplo en todas las cosas que pueda. Pero usted no debe estar ligado al Evangelio por eso. En todo lo que yo no pude ser ejemplo, te pido perdón. Y pido perdón por el apóstol y por todos los pastores que en alguna ocasión, en algún momento, en algo de nuestra conducta y de nuestro comportamiento no pudimos ser ejemplo. Pero eso no es lo que te tiene que afirmar a la iglesia de Cristo. Eso no es lo mejor que yo te puedo dar. Eso no es, porque yo puedo ser un buen ejemplo acá, pero usted no me conoce en mi casa y en mi intimidad. Yo puedo ser un buen ejemplo acá y después voy a mi casa y maltrato a mi esposa. Entonces, usted dice, qué bueno es el pastor, y usted le pregunta a mi esposa y mi esposa diga, no sé. Entonces, yo tengo la responsabilidad, esa es mi carga, mi responsabilidad que a veces no le ha cumplido como la tenía que cumplir. Ahora tengo que tratar de cumplirla. Esa es mi carga en el Evangelio, tratar de darte un buen ejemplo. Pero en ejemplo de la fe, un ejemplo de cómo seguir a Cristo y un ejemplo de cómo ser un buen hijo de Dios, un ejemplo de mi perseverancia y de mi constancia. Porque si usted está en la iglesia y dice, yo estoy en la iglesia, pero el día de mañana, imagínese si el día de mañana alguien me encuentra fumando por la calle, quédese tranquilo que no fumo, me hace mal, soy alérgico. Pero si alguien me encuentra fumando en la calle, usted me encuentra mañana en el centro, en un bar, ¿sabe que eso va a explotar como regadero de pólvora? Por eso usted no debe, tu confianza y tu fe no debe estar basado en lo que otra persona haga, sino en la palabra del Señor. Sabiendo que lo que a vos te edifica en realidad, lo que a vos te hace bien en realidad es la palabra del Señor. Eso es lo que usted necesita, lo que yo necesito. Necesitamos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra del Señor trae a nuestra vida algo que es muy importante, que dice Jesús que nosotros necesitamos, que es la revelación de Cristo. Anote eso por ahí. La palabra trae la revelación de Cristo. Yo no era o no soy muy apto para las matemáticas. Siempre que estudiaba necesitaba el apoyo de algún maestro extra que me ayude en las matemáticas. Entonces yo podía haber ido todo un año a clases de matemática, pero siempre por alguna razón diabólica y del infierno, yo nunca probaba matemáticas. Siempre hay que echarle la culpa al diablo, recuerden eso. El diablo inmundo nunca me dejaba probar matemáticas. Entonces yo necesitaba un profesor que me ayude, que todo lo que el pobre profesor de la escuela a la cual mis padres pagaban para que yo vaya todos los meses, se pasó enseñándome, no aprendiera nada de él y tendrían que pagar otra vez para que un tipo me tome a mí y ahí me revele las matemáticas. Y un día las entendiste. Todo eso que vos veías número X, una X con un 2 arriba, con un cosito así que parecía un electrocardiograma, vos decís, ¿de qué es esto, diablo? Y un día lo entendiste, se te reveló algo porque alguien te ayudó. Bueno, la palabra, nosotros te damos la palabra. Los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, te damos la palabra. Pero ¿qué necesita el Espíritu o qué quiere hacer el Espíritu Santo? Es revelarte a Cristo por medio de esa palabra. Que usted pueda conocer mejor a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice, nadie conoce al Padre
si no es el Hijo. Nadie conoce al Hijo si no es el Padre. Y a nadie se le da a conocer si Él no quiere. Entonces, usted puede ir a cualquier lado donde hablan de la Biblia, pero usted necesita revelación de la palabra del Señor. ¿Y qué es la revelación? Es entender las cosas en tu espíritu, que van más allá de una explicación, más allá de las palabras. Algo revelado no se puede terminar de explicar. Nosotros resumimos, decimos, es una pasión. ¿Alguien tiene una pasión acá? ¿Alguien es apasionado de algo aparte de Cristo, de la palabra y de la iglesia? Que le diga, a mí, mi pasión es cocinar. ¿Hay cocineros apasionados acá o no? Hay alguien que dice, mi pasión es pintar, mi pasión es arreglar autos, mi pasión es el deporte. ¿Hay gente así acá? ¿Alguien que le gusta? Tan santos son que nadie... Mi pasión es orar. ¡Uy, pará! Mi pasión es leer la Biblia todo el día. Aparte de eso. Recuerden lo que le dije, aparte del Evangelio. Mi pasión es el deporte. Yo miro todos los deportes. No me importa cuál. Usted pregúnteme de cualquier disciplina. Medianamente, no sé si sé todas, pero medianamente me sé de todos los deportes. Porque me gusta, porque es mi pasión. Y usted dice, ¿y cómo lo podés explicar? Y es mi pasión. Y explícamelo con otras palabras. Es mi pasión. Entonces, hay cosas que no sé, hay gente que su pasión hizo que su trabajo se convierta en su pasión. Esos son afortunados también, que lograron que su trabajo se volviera su pasión, o su pasión la convirtieran en su trabajo. Y esa gente son afortunados, porque trabajan, pero hacen lo que les gusta y lo disfrutan. Son apasionados. Yo decía, yo estaba en las clínicas, en los hospitales, y estaba en el hospital y venía uno con las tripas para afuera, el otro con un balazo, el otro con el cuchillo clavado en la espalda, y los enfermeros, y ellos disfrutan ver la sangre, disfrutan meterle las tripas a la gente adentro otra vez. Y a mí, yo entro al hospital, me revuelve, y ellos son felices. Están en la casa y no ven sangre, es como que vamos a arreglar a alguien, ponerle una inyección a alguien, necesitan hacer esas cosas. Las parteras, que son apasionadas de ver, los niños son hermosos, hermano, pero no me lleve a la sala de parto a mí, eso me impresiona muchísimo a mí, ver ahí a la mujer ahí. Yo una sola vez para Araceli fui y listo, Nayara se quedó sin la presencia de su padre ahí, porque dije, en dos no me enganchan esto a mí. 2 veces no me atrapan a mí en estas cosas. Y hay gente que es apasionada de eso. ¿Se puede explicar eso? No, no se puede explicar. Algo que lo disfrutás de hacer, es tu pasión, es algo que disfrutás de la vida, es algo que lo haces con ese gusto. Eso es algo que en tu vida se podría comparar con una revelación. Cristo necesita revelarse a tu vida, que el Evangelio no sea una carga, que no sea una carga venir a la iglesia, que no sea una carga, hay que ir al discipulado, hay que escuchar la palabra, me tengo que bañar para ir a la iglesia, que el Evangelio se te revele es el objetivo de la palabra. Que haya cosas que no se te la tenga que estar explicando, sino que vengan por revelación. Por eso a alguien que se le reveló la palabra y usted le pregunta, ¿por qué 10 más? ¿Dónde dice la Biblia? Y hay algunos que discuten, y al que se le reveló algo
no le importa discutir, se le reveló. No le interesa pelear con nadie. ¿A dónde dice la Biblia que tenés que ir todos los domingos a la iglesia? No dice en ningún lado. Y entonces, ¿por qué vas a la iglesia? Pudiendo quedarte en tu casa a descansar. Pero al que se le reveló esto, sabe que acá no se cansa. Te cansás más estando en tu casa. Te quedás en tu casa, vos decís, no, me voy a escuchar la palabra. Si no, me quedo. Te quedaste en tu casa y terminás más estresado, más cansado, más turbado. El lunes te cuesta más ir a trabajar y vos decís, ¿por qué no me fui a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Y alguien que no se le reveló eso dice, yo no entiendo cómo podés perder el tiempo, porque otra persona, descansar es estar acostado. Para vos que se te reveló la palabra, descansar es escuchar la palabra de Dios. Te hace bien. Amén. Te hace bien venir a la iglesia, estar con tus hermanos de la fe, con la familia, reencontrarte, charlar un rato, hablar con tus amigos de la iglesia. ¿Te hace bien o no? Y hay gente que dice, no lo entiendo. Y es como el que va a la cancha el día domingo y está ahí todo apretujado con los tipos sin remera, fumando, y te pasan toda la transpiración por acá y vos le decís, ay, y el tipo va y dice, ay, es capaz de pagar hace cualquier cosa por ir porque es un apasionado, y no te entiende a vos. Ese tipo sufre más yendo ahí que vos estando acá, y a vos no te entiende y te critica y habla mal de vos. Dice, no lo entiendo a este. Para mí, ¿pero qué? Porque algo se te reveló. La palabra se te reveló en tu vida y entendés algo. El Padre te dio la capacidad de entender algo que los sabios de este mundo no pueden entender. Es un regalo de Dios para tu vida. Entonces, cuando a nosotros se nos van... ¿Y qué necesitamos nosotros? Crecer en la palabra revelada. Por eso necesito enseñanza. Digan conmigo, necesitamos enseñanza. Usted y yo necesitamos que alguien nos enseñe en la palabra, porque la palabra despierta la revelación del Espíritu en tu vida. La palabra. Entonces, un día saliste de la iglesia y lo entendiste. Un día saliste de la iglesia y el Espíritu te lo reveló. Un día saliste y el Espíritu te habló, el Espíritu te convenció, el Espíritu produjo en tu vida arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mente, una metanoia, esa es la palabra original, que es cambiar la manera de pensar. Hubo un clic en tu vida que produce el Espíritu Santo cuando en tu vida está la palabra del Señor. Por eso vos y yo, vuelvo a lo mismo, no debemos perder lo que debemos perder nunca debemos perder, esa es la palabra, la forma correcta, nunca debemos perder el espíritu de aprender, espíritu enseñable. Debemos ser siempre personas que se nos enseñe la palabra a su tiempo, en la medida que el Padre considere que tenemos que aprenderla. Por eso disfrute. Quizás usted está en la iglesia hace muchos años y quizás otros están hace muy poquito en la iglesia, en este tiempo. Está hace poco tiempo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo tiene la sabiduría de enseñarte de acuerdo al tiempo que estás en la iglesia. Usted tiene que entender eso, que el Espíritu te da mucho más de lo que nosotros comprendemos. Entonces, el maduro está recibiendo algo y el que está aprendiendo lo está recibiendo de otra manera, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra a través de lo que yo hablo. No es mi predicación, sino es la obra que el Espíritu hace a través de esta palabra que yo estoy predicando. Yo soy un instrumento de la palabra del Señor. Yo no soy dueño de la palabra. Nosotros debemos honrar
Por eso en la parábola del sembrador, en el libro de Marcos, capítulo 13, nosotros vamos a encontrar la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, ahí está la clave. La parábola del sembrador es la clave, es la puerta a todo lo que Jesús va a enseñar después. Porque Jesús dice lo siguiente, que la palabra es dada por medio de los sembradores. Nosotros somos instrumentos de la palabra del Señor. Somos instrumentos del Señor para dar la palabra. Usted puede honre a la gente de Dios, pero no somos los dueños de la palabra. No magnifique a los hombres de Dios. No idolatre al pastor. No creo que me va a idolatrar usted, pero no idolatre al pastor. No le prenda velas al pastor. No haga un ídolo. No haga un ídolo de un líder. No haga el ídolo. El líder, el pastor, el apóstol, los profetas, los maestros, somos simples instrumentos de la palabra del Señor. No idolatre. Hay gente que idolatra al pastor. No acá. Pero lo idolatra. Le hace un culto al pastor. ¡Oh! Y hay algunos que se la creen a esa. Se creen intocables. Se creen que nadie les puede decir nada. No. Somos tan humanos simplemente que el Señor nos dio una tarea. Yo soy tan humano como usted que me enfermo, cometo errores, simplemente que el Señor a mí me dio una tarea. Y eso es lo que usted tiene que tomar, la palabra, a través del oficio que el Señor me entregó a mí. Por eso yo hablo conforme al oficio que el Señor me dio. A mí me gusta escuchar a los maestros, me gusta escuchar muchos maestros para enriquecerme yo y aprender. El apóstol Pablo usaba palabras que, wow, además él tenía una alta exigencia porque a la gente a la que tenía que hablarle eran personas que manejaban un lenguaje muy alto. Pero no era porque eran más inteligentes, porque ustedes son bien inteligentes. Ustedes son bien vivos, diría mi abuela. Se pasan de vivo. Era la forma de hablar de ellos y que si vos no le hablabas con todo ese lenguaje, a vos no. Oh. Entonces, un lenguaje, una forma de expresar la palabra, no significa que esa forma de expresar la palabra sea mejor palabra que otra que es expresada con un lenguaje más sencillo, más ameno. No significa que sea mejor. Es diferente. Los que ya vamos teniendo experiencia como predicadores, que yo desde los 20 años que predico, alguna experiencia, ya hace 20 años que predico, alguna experiencia debo tener como predicador, y vamos entendiendo, conociendo a la gente, conociendo cómo expresarnos, conociendo cómo decir las cosas, porque vamos manejando nuestro trabajo, nuestra tarea. Entonces, sabemos o podemos hacer un chiste, podemos tener humor, otros no, pero eso no significa que uno sea mejor que el otro, porque lo más importante es la palabra que va encapsulada detrás del sermón. No es importante como yo. Allá hay un predicador que usted no se deje, y esto no es porque yo no quiero que usted se vaya de la iglesia, yo no quiero que usted se vaya de la iglesia, pero no quiero que corras detrás. La Biblia habla de que habrá maestros enseñadores conforme a las concupiscencias de la gente. Entonces habrá gente que enseñará y atraerá a las personas con enseñanzas que serán bíblicas, escuche esto, serán bíblicas, pero que no tendrán la palabra, la revelación, no te llevarán a vivir el tiempo de la palabra de Dios que quiere que Dios quiere que vivas ahora. Tendrán Biblia. Hay gente que usa la Biblia, y te dice, sí, porque el otro día escuché a un político muy conocido, no voy a dar nombre, porque si no herir susceptibilidades.
Y usaba la Biblia. Yo dije, me quedé escuchándolo. Me quedé ahí un rato escuchándolo. Yo dije, este tipo es un genio. Usa la Biblia para justificar un montón de cosas, ¿no? Y eso no significa que estaba hablando la palabra de Dios. Usaba la Biblia, pero no estaba revelando, no estaba tratando de que la gente se le revele Cristo. Por eso Jesús nos dice que unido a Él, nosotros vamos a descubrir que el Evangelio produce cierta carga. El Evangelio te va a producir cierta carga. En mi vida el Evangelio tiene que producir cierta carga. Tiene que producir carga en nosotros el Evangelio. Hay una carga, pero esa carga, dice la palabra del Señor, que es una carga fácil de llevar. Efesios capítulo 1, versículo 17, voy terminando. Dice el apóstol Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los llamó. 3 cosas que usted tiene que anotar ahí, que el apóstol Pablo, y me voy a quedar con más tiempo, me voy a quedar con algunas cosas que podríamos llevarla para otro tiempo, pero no quiero demorarme más, tenemos la cena y quiero dejar al apóstol que nos ministre. Pero anote esas 3 cosas importantes que el apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos que tener. Número 1, dice la Biblia que tenemos que tener sabiduría. Número 1, ¿qué es? Sabiduría. Número 2, dice la Biblia que el apóstol quiere que usted y yo alcancemos es revelación de la palabra del Señor. Y número 3, dice la Biblia que sean iluminados los ojos del corazón. Eso ya es un tema mucho más amplio, pero tomo esto, sabiduría y revelación. ¿Sabés que la palabra tiene que traer a tu vida? La palabra tiene que traer 2 cosas importantes. Las 2 primeras tomemos sabiduría y revelación. La sabiduría para la acción y la revelación para saber quién sos en Cristo. Que nadie te mueva de lo que Dios te dijo, de lo que Dios te habló y de lo que el Señor te enseñó. Sabiduría. Usted y yo necesitamos sabiduría. Hay muchas cosas de nuestra vida que nosotros necesitamos resolverla con sabiduría, no con dinero, no con fuerza, no con inteligencia humana, sino con sabiduría. Digan conmigo eso, sabiduría. Hay cosas en tu vida que se van a destrabar con sabiduría. Hay un ejemplo formidable de la sabiduría de Dios en la Biblia y es Salomón. Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio, obviamente que después de Cristo en la tierra. Y dice la Biblia que Salomón, no hubo antes como él, un hombre tan sabio como él. Y vinieron 2 madres, usted conoce la historia, que una madre pedía que maten a su hijo y Salomón toma un acto de sabiduría que lo partan. Entonces, dice que a través de ese acto la fama de Salomón se hizo conocida mundialmente. Salomón no sabía cuál era la madre, las 2 decían que eran las madres, solo que una decía que viva y el otro decía que lo partan. Entonces Salomón, dice la Biblia, que dijo, bueno, que lo partan, y la madre verdadera dijo, no, que no lo partan, que no lo maten, mejor que se lo quede ella. Entonces Salomón se dio cuenta que esa era la madre verdadera. Por ese simple acto de destrabar algo, Salomón se hizo famoso. La sabiduría va a destrabarte cosas en tu vida, cosas que te tienen atada, cosas que te tienen atado. La sabiduría te va a destrabar de la familia, la sabiduría te va a destrabar en el trabajo, la sabiduría de Dios te va a dar la capacidad de ahí donde trabajás, Dios te va a dar la capacidad a través de su sabiduría de que seas una persona reconocida, una persona famosa, una persona valorada en tu trabajo, una persona respetada en tu barrio, respetada en todo lo que hagas.
Dios te va a dar la sabiduría para que en todo lugar donde te muevas seas una persona de luz. En nada estés atado, en nada estés atada. Que nada te entorpezca en tu vida. Dios te va a dar sabiduría. Digan conmigo eso, sabiduría. Usted y yo, vos y yo necesitamos sabiduría del cielo.